de la misma manera que vicario de algunos de los distritos de nuestra capital, el RIMAC, por una parte, antiguo distrito desde la época colonial, y también San Isidro y Miraflores. Así que está en territorio que es suyo, Monseñor Guillermo Elías. Antes, ¿cómo está, Monseñor? Muy buenos días. Buenos Antes días. le recordamos a nuestros oyentes y televidentes que pueden interactuar sobre el tema de hoy usando el hashtag Diálogos de Fe, y por supuesto nos escucha en la radio en vivo de rpp.pe y la aplicación RPP Player en su teléfono celular. Ahora bien, tenemos dos temas, Carlos. El primero es el Evangelio de mañana, que se va a comentar en la homilía de la misa que tendrá lugar en la catedral a las 10 de la mañana, como todos los domingos, pero también en todas las parroquias de la diócesis y del Perú. Es el mismo texto previsto por el calendario litúrgico y tiene que ver una vez más con Jesús comiendo en casa de fariseos. Después de hablar de este tema, hablaremos sobre la fiesta que hemos tenido el día de ayer, Santa que Rosa. tengo entendido es el único feriado religioso en el calendario peruano de origen nacional, porque los otros feriados son Navidad, Semana Santa, que son universales, pero único Perú, 30 de agosto. Monseñor Guillermo Elías, muchas gracias por estar acá. Cuéntenos un poco qué cosa hacía Jesús yendo a comer a casa de fariseos, a comer y a beber vino, ¿eh? Bueno, ante todo, buenos días. Estoy muy contento de poder compartir por fin con ustedes. Estamos, tanto Monseñor Carlos, Ricardo y yo, tratando de acompañar los procesos de la arquidiócesis ahora. ¿Qué hacía Jesús? Yo creo que Jesús solía asistir a familias, a instituciones, y siempre visitaba. Una de las cosas que a mí me llama la atención, en este caso en el Evangelio de mañana, es que Jesús siempre fue un personaje un poco incómodo, en su tiempo, y también lo es ahora, por algunos criterios. En este caso lo invitan a comer, pero yo no creo que lo invitan a comer con una buena intencionalidad. Yo creo que tras esa invitación estaba el querer observarlo, el querer estar al tanto de algún error que él pudiera tener frente a algunos criterios del momento. Observan su comportamiento. Y yo creo que no observan el comportamiento para valorarlo, sino para atacarlo. Porque Jesús un poco escandaliza por algunos criterios que él tenía de vida. Esto yo creo que nos remite al tema central de su mensaje. Y el tema central de su predicación fue reconocer aquel valor que a veces no entendemos, enaltecer al que se humilla y al que se enaltece, realmente ubicarlo en su propia realidad. Traerlo para abajo. Traerlo a su realidad. Elevarlo, ¿no? Entonces, porque él dice que los últimos serán los primeros. Cosa que realmente fue en el tiempo de Jesús algo que chocaba con ciertos criterios del fariseísmo y que también chocan hoy con muchos criterios. También tenemos jefecillos, jefezuelos, pretenciosos, igual la misma jerarquía. Exactamente. Civil, entonces, política, pero también religiosa. También, por supuesto. Yo creo que hay una inversión mesiánica en Jesús. Él plantea criterios completamente nuevos. Los despreciados, los insignificantes serán los primeros. Hay un fragmento de esta lectura, Monseñor, que realmente es muy aleccionadora, muy hermosa, diría yo. Sí. Cuando des una comida, no llames a tus amigos, no llames a tus hermanos ni a tus parientes, sino que llama a los pobres, ¿no? a los desvalidos, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso. Creo que ese es justamente uno obviamente se siente muy bien cuando siente que ayuda a alguien, ¿no? Cuando siente que ve antes por otro que por uno mismo, ¿no? Sí, yo creo que no solamente Jesús nos invita a ubicarnos realmente, sino que además habla de la retribución. Entonces,
cuando invites, no invites a aquel que te pueda luego retribuir, claro, sino que la gratuidad que él plantea va en la línea de la gratuidad del amor de Dios para con nosotros. Así como Dios actúa con nosotros, nosotros tendríamos que actuar entre nosotros. Y eso me parece realmente muy importante. Otro elemento es que esto hoy a la iglesia, y en el caso nuestro a los ministros, también nos cuestiona. Ministros religiosos. Obispos, estamos entendiendo para no confundir al público. No, está bien. Estoy hablando de los ministros religiosos. También nos plantea cómo vivimos ese ministerio que el Señor nos ha confiado. De qué manera nuestros criterios son los criterios de Él, nuestros valores y nuestras actitudes, ¿no? Ahora, una cosa notable es la pedagogía de Jesús, la manera como habla con parábolas, con ejemplos muy concretos de la vida cotidiana. Y hay esta idea, cuando te inviten a una boda, muchas bodas, Él comienza su vida pública con un milagro hecho justamente en una boda. Bodas de Caná. Bueno, siéntate al fondo, no te pongas adelante. Porque no hay cosa mejor que el dueño que te ha invitado venga y te diga, pero oye, por favor, vente tú adelante, no te pongas al fondo. Los humildes serán ensalzados y los orgullosos serán humillados. Allí vemos entonces que Jesús tiene un criterio de vida novedoso, no solo para la época, sino para nosotros hoy. Porque habría que plantearnos de qué manera, siendo hombres o mujeres de fe, terminamos actuando. Una pregunta personal, si me permite, monseñor Elías. Sí. Usted mismo, un párroco de base hasta hace pocas semanas y de pronto obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Lima. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo garantiza que no se le va a subir eso a la cabeza y va a permanecer fiel a esta enseñanza de humildad del Evangelio de Lucas? Bueno, me parece interesante tu pregunta. Yo creo que... Nos la contesta después de la pausa, tal y como nos piden en la producción. Muy bien, señor Elías. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Hoy reflexionamos sobre la figura del apóstol Pedro
que en el pórtico de Salomón realizaba las obras de Jesús, su Maestro. Al mirar su modo de actuar, vemos al mismo Cristo. Pedro, lleno del Espíritu del Señor, pasaba caminando y sin que él hiciera nada, su sombra se convertía en caricia sanadora, efusión de la ternura del resucitado que se inclina sobre enfermos y restituye dignidad, vida y salvación. De este modo, Dios manifiesta su cercanía y hace que las llagas de sus hijos se conviertan en lugar teológico de la ternura divina. Así se puede decir que todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. Los enfermos recobran la salud y el mundo proclama la gloria del Padre. Y puesto que el primer apóstol es figura de la Iglesia, su sombra evoca la de la Iglesia, que sobre la tierra pone en que justamente la resalta en su catequesis, el obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿por qué se nos hace tan complicado esto hoy en día? Porque yo creo que terminamos los hombres suscitando una serie de situaciones ajenas realmente al querer de Dios. Y empezamos a tener más que doctrina, ideologías que trastocan, deforman. Lo que el Papa dice, obedezcamos primero a Dios que a los hombres. Entonces hay que remitirnos a ese Dios del que estábamos hablando en la primera parte del programa, a ese Dios que piensa diferente, a ese Dios que nos concibe diferente, a ese Dios que espera que actuemos de acuerdo a su criterio. Tiene que ver, creo, mucho, no sé si estaré equivocado, señor, con la crisis de la fe, ¿no? Actualmente. Sí, la crisis de la fe, la crisis de valores, ¿verdad? Ajá. Que si bien los tenemos, pero a veces de forma teórica y terminamos actuando de forma contraria. Angustiados por la situación económica, por el desempleo, por la crisis ahora política, todo es incierto, como que los valores espirituales quedan... A veces por la propia ambición. La ambición, la codicia, lo que el dinero significa. Justamente esto me da pie para poderte contestar a la pregunta que me hiciste, que quedó pendiente. Quedó pendiente, pero no nos habíamos olvidado, ¿no? Yo realmente sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y lo tengo claro. El hecho de la elección del Santo Padre ha producido en mí una inmensa alegría que me compromete con la vida, con la fe, a ser el hombre que siempre fui. Yo tuve la oportunidad de trabajar en sectores de clase media, pero también de clase muy pobre. En Comas permanecí 14 años y he trabajado con gente realmente muy pobre y es donde he conseguido las más profundas alegrías en mi vida. Entonces, no te preocupes, no se me van a subir los humos. Pero de todas maneras, usted es objeto ahora de una cierta admiración. Hay gente que tiene que tratarlo de monseñor. Bueno. Ya no es el cura párroco de Comas ni de Pueblo Libre. Y el otro día lo hemos visto, no sé si Carlos ha estado presente en una ceremonia en el Congreso en donde ha recibido una medalla de la comunidad afroperuana que lo considera usted como una figura meritoria de esta comunidad de nuestro país. Y se dice que es la primera vez en casi 500 años que hay un obispo de Lima, obispo auxiliar de Lima, de la comunidad afroperuana. Tiene de todas maneras que tocarle un poco, que despertar su orgullo humano. Bueno, en cierta manera un orgullo sano, ¿verdad? Un orgullo sano. De valorar quién soy, de valorar mi cultura, de valorar, como dije, un obispo ritmo, color y sabor, ¿no? Un obispo que tiene ciertas... Ritmo, color y sabor. Un obispo es propio de mi identidad afrodescendiente. Estamos justamente trabajando con el arzobispo. Alrededor de la fiesta de Martín de Porres, este año, tendremos una primera misa en la catedral con la comunidad afrodescendiente. Entonces estamos trabajando toda la propuesta alrededor de Martín de Porres, ¿no?
su figura. ¿Qué día va a ser la misa? ¿El día La domingo? misa domingo, pero queremos un diálogo previo sobre... ¿Qué día cae? ¿Lo recuerda? Cae 3, creo, de noviembre, 3 de noviembre. Sí, si no me equivoco. Previamente haremos un conversatorio sobre la figura de Martín y después de la misa, ¿a qué nos compromete Martín? Como ayer en Santa Rosa realmente estuve impactado de ver lo grandioso de la figura en la homilía del arzobispo, que fue para mí hermosísima. Sí, justamente le quería comentar eso, monseñor, porque creo que parte de la homilía, sí, ¿no? Me parece que uno se remite inmediatamente a lo que está pasando, no solamente a nivel político en el país, sino en diversos estratos, a nivel social. Esa invocación que hace monseñor Castillo de imitar el comportamiento, la actitud de Santa Rosa y vivir en armonía, ¿no? Y justamente, que va justo con lo que decíamos, poner al otro por delante, antes que uno mismo. Esa parte de la homilía fue, yo diría, además de hermosa, muy, muy aleccionadora, ¿no? Así es, así es. Es contextualizar la vida de Rosa con la realidad de hoy y la identificación de Rosa con el pobre, el desvalido, el indio, el negro. Esa identificación con el dolor de la cruz es con el hermano. Entonces, a veces nos hemos quedado con una Rosa con ciertas cosas anecdóticas, ¿no? Que son buenas, pero yo creo que hay que releerla y contextualizarla hoy, porque es una laica que es un modelo de vida para todos. Claro, Monseñor Castillo, el arzobispo, establece un vínculo también entre el compromiso evangélico de Rosa y la situación de nuestra población indígena en el siglo XVII. Sí. Realmente, y toda la lectura que Rosa hace, desde lo sencillo de su vida, y cómo el tema de la minería, Papá minero, ¿no? Exactamente. Entonces hay una serie de cosas ahí que Carlos tuvo la capacidad de poder contextualizarlo hoy y entregó un mensaje hermoso para nosotros ayer, ¿no? Regresando a usted, Monseñor, hemos sabido que está viajando usted a Roma, sí, donde va a seguir un cursillo especial, sí, para poder desempeñarse como obispo con todos los dicasterios y todas las complicaciones jurídicas, pero además creo que ha sido invitado por el Papa a almorzar con él, ¿no? Bueno, eso es lo que también tenemos como información, y lo cual a mí me llena de una alegría inmensa, ¿no? Poder estar cercano al Papa. Yo tuve la alegría de conocer a Juan Pablo II muy de cerca. He estudiado su teología. En Lima, cuando hizo sus 2 visitas. Y en Roma también, y he hecho los estudios en teología del cuerpo, que algún día sería interesante hablar de ello, que me parece, ante toda la situación que se tiene respecto al cuerpo, a la afectividad, a la sexualidad, Juan Pablo II es una respuesta muy importante, ¿no? De acuerdo. Y como obispo, usted es responsable de la familia. Sabemos que es una institución fundamental que es objeto de la misma crisis de la que hablaba Carlos, porque la tasa de, matrimonios que se deshacen, la tasa de padres que no se ocupan de los hijos y las dificultades que muchos tienen para orientar a sus hijos, para hablarles, para por lo pronto permitir que dejen de estar con la mirada puesta en las pantallas múltiples y dialoguen con ellos, es enorme. Sí. Yo escucho mucho a padres que tienen dificultades para comunicarse con sus hijos en general, tanto más cuando los hijos atraviesan una crisis. Sí, yo creo que hoy la familia es un espacio donde se están suscitando una serie de cambios, pero lo más terrible es que en la medida que abandonemos el trabajo por la familia, se pone en peligro el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad. Entonces, tenemos que trabajar, y eso es lo que voy a intentar aportar en la arquidiócesis, ¿no? ¿Cuán complicado ha sido ese trabajo, Monseñor, en estas zonas más pobres de Lima? Bueno, ha sido complejo por la realidad de un espacio donde los derechos individuales están por encima de los derechos
comunitarios, ¿no? Entonces tenemos una persona muy individualista hoy. Los matrimonios, ¿por qué no duran? Porque realmente son dos carentes que se unen a veces buscando que el otro resuelva mis necesidades y no queriendo juntos construir un vínculo. Y eso es lo que termina... Repite, que voy a tomar nota, por favor. Sí. Repite, que voy a tomar nota. Claro. Mira, yo creo que a veces se unen dos carentes queriendo que el otro resuelva mis necesidades, que el otro me haga feliz, no queriendo juntos construir nuestra felicidad. Y eso es lo que muchas veces terminan siendo muchísimos matrimonios. Monseñor Elías, ya vemos que tiene experiencia en estos temas usted, tiene más de 30 años como párroco, nos ha hablado en varios distritos de Lima. Sí. Nos alegramos verlo ahora, obispo auxiliar de Lima. Muchas ¿Cuándo gracias. vuelve usted a Roma? Estamos volviendo el día 13 y el 15 tenemos un encuentro en la concha acústica del Campo de Marte con 2.000 parejas. 15 de septiembre. 15 de septiembre, 2.000 parejas están convocadas. El arzobispado está en esto, con las comunidades ligadas a matrimonio. Y hemos convocado todo tipo de parejas, convivientes, matrimonios estables, novios, enamorados. Viene Martín Valverde, un cantautor mexicano, con su esposa, y yo soy el predicador de ese día. Domingo 15. Domingo 15 de ¿La víspera septiembre. va a estar usted en RPP el sábado 14? Yo supongo que sí, porque Carlos no está. Acá las puertas están abiertas para que los obispos expliquen el trabajo que hacen con los creyentes y los no creyentes. Amén. También esa es la idea. La palabra y la experiencia de 2000 años de la Iglesia. Muy bien. Muchísimas gracias, Monseñor Elías. Es un gusto haberlo conocido y le deseamos el mayor de los éxitos como obispo auxiliar de Lima, encargado de la familia y de la cultura y la fe. Muchísimas gracias, de verdad me he sentido muy grato. Muy gracias a usted. Muchas gracias. Carlos, terminamos. Así es, hasta aquí Diálogo de Fe y los invitamos pues para el próximo sábado. Que tengan un feliz fin de semana y sigan en la sintonía de RPP, confianza por todos los medios. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa.